Bien. Entonces, todos estamos aquí. Voy a abrir el terminal. Recuerden que si tienen sistema operativo Windows, deben fijarse siempre que debe decir Command Pro. Entonces, vamos a crear un proyecto. Vamos a decirle Ioni Star y vamos a decirle el nombre del proyecto. Entonces, vamos a decirle que este se va a llamar Gestión o Productos. Voy a llamarlo de esta manera. Bien, entonces recuerden, esto ya lo sabemos, seleccionamos Angular y vamos a crear una página en blanco, es decir, un proyecto que no tenga ninguna página. Y vamos a seleccionar el ng, perdón, modules. ¿Esto para qué? Para que me pueda crear un par de archivos y el manejo de rutas. Ahí se va a demorar un poco instalando. Si están haciéndolo y necesitan que espere, simplemente me dicen un momento, pueden escribir por el chat. En este momento está instalando todo el proyecto. Hola Eduardo, buenas tardes. Entonces ahí lo está instalando. Recuerden que esta parte se demora un poco. Esta parte también requiere conexión a internet. ¿Por qué? Porque cuando él está instalando, tiene que recurrir a ciertas librerías o dependencias que se encuentran en Internet. Aquí nos preguntan, luego ya finalizando todo, nos preguntan que si queremos crear una cuenta en Ioni, le dicen que no y el proyecto ya se ha creado. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque debe aparecer un directorio nuevo que se llama productos. Voy a limpiar pantalla. Bien, entonces ya estando aquí, no vamos a lo primero, es decir, una vez ya instalé el proyecto, lo que se aconseja siempre es probar que esté funcionando todo. ¿Por qué? Porque algunas veces puede ocurrir que no terminó de instalar bien las dependencias de desarrollador. Y eso es posiblemente porque, no sé, mi internet estaba fallando. Entonces, para asegurarme de eso, lo que puedo hacer es primero ir al directorio que creó, ubicarme dentro del directorio y después de que me ubique dentro del directorio, ahora sí voy a decirle a Ionis Server que lo que hace es compilar y lanzar el proyecto. Ah, bueno, me lo abrió en otro navegador, entonces vamos a abrirlo para seguir trabajando desde aquí. Bien. Bien, entonces esto es el inicio que ya habíamos mostrado mucho antes. Eh, entonces ya sabemos que todo está corriendo de manera perfecta, entonces simplemente le damos control C para que termine el proceso y vamos a empezar a crear, digamos, los diferentes, digamos, elementos. Entonces recordemos que todo se empieza desde el directorio principal, donde es el directorio de trabajo, que es donde dice source o src. Entonces, aquí lo primero que vamos a empezar es a crear, vamos a crear un componentes, páginas, servicios y modelos. Sí, vamos a crear como los cuatro directorios básicos. Entonces, lo primero que vamos a decir es Ionic Generate
También le podemos decir la G como abreviado. Y vamos a crear en este caso un componente. Entonces, component, y vamos a decirle que lo cree en un directorio que se llama components, ¿sí? En plural. Y vamos a decir que es el header. Solamente vamos a crear un componente es para explicar la forma en que se pueden comunicar los componentes. Ya sea si es un componente padre-hijo o no estén relacionados. Entonces, aquí vamos a crear un componente que se llame header dentro del directorio components. Entonces, ahí estamos creando el componente. A esta opción le decimos que no. Y chequeamos que dentro del directorio app, él ya crea un directorio que se llama components. También lo que vamos a hacer es que vamos a borrar el directorio que se llama home. El directorio que se llama home es una página. Las páginas funcionan también como componentes, pero tienen muchas más cosas, ¿sí? Es decir, tienen dos nuevos archivos, que es el routing y el módulo. Entonces vamos a quitarla, simplemente la eliminamos. Le eliminamos al directorio home. Y cuando eliminemos el directorio home, vamos a ir al directorio que se llama app routing module. Aquí vemos la ruta del home que ya no está, entonces vamos a eliminar esto. Y también tenemos que ir a app module para cerciorarnos que ya no esté como el componente home. Acá no está, no, no hay. Entonces no hay problema, solamente en app routing. Bien, entonces ya tenemos un componente, ahora vamos a crear, aquí hice algo, bueno, voy a crear de nuevo voy a abrir de nuevo el terminal, acá ya. Entonces ahora vamos a crear una página. Entonces de nuevo, Ioni, Generate, la ruta, vamos a ir a, abren app routing module, y en app routing module ustedes tenían esto por defecto, porque él crea el proyecto con una página por defecto y borramos esto. Sí, esa es una lista de objetos. Entonces borramos la primera, que es donde está la ruta del home, porque lo hemos eliminado. Entonces lo hemos eliminado. Sí, esto básicamente es un objeto, sí, cómo se va formando las rutas y la cerramos. Sí, solamente entramos a app routing a eliminar eso y no hacemos nada más. Después de eso, vamos a ir a... Ah, súper. Entonces era el antivirus que estaba quizás, claro, porque el antivirus quizás estaba prohibiendo que se conectara a ciertos URLs donde él debía descargar las dependencias. Entonces posiblemente tenía bloqueados ciertas IPs por el antivirus. Entonces, aquí vamos a decirle... Ioni Generate y vamos a crear una página. Sí, solamente vamos a crear una página para que, digamos, se nos haga corto todo lo que debemos hacer y mostrar como los diferentes elementos, digámoslo así, que tiene Ioni o Angular para crear. Entonces ya vimos el componente, ahora ahora vamos a interactuar con el componente, pero vamos a crear todo y ahora vamos a crear una página. Entonces, en la página vamos a crear la página home, que fue la que borramos, porque la página home no estaba dentro de un directorio que debe llamarse page.
Entonces vamos a decirle que origine una página y esa página la va a originar en un directorio que se llame page y esa página se va a llamar home. ¿Sí? Entonces es de una vez como para estructurar todo, ¿sí? Mucho más organizado. Entonces aquí va a originar una página tipo home, pero dentro de un directorio que se llama page. Entonces aquí está. Y no tenemos que ir al app routing, porque si ustedes ven aquí, él dice que instaló perdón, actualizó app routing y adicionó la ruta. Luego de esto, si quieren, pueden abrir app routing, sí, para verificar y se dan cuenta que aquí está, ¿sí? Entonces no habría problema. Entonces ya tenemos ahí componentes y tenemos una página. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un modelo. ¿Por qué un modelo? Debemos crear una estructura de un dato. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esto es una estructura de un dato. En Python le llaman diccionario. En programación orientada a objetos podemos decir que es un arreglo de objetos, ¿sí? Esto es un objeto. Y esto también se puede decir que es un tipo JSON, ¿sí? Que es como, digamos, se comunican los APIs, ¿sí? Entonces, básicamente aquí tenemos una estructura de un dato. La estructura de este dato es como si estuviéramos modelando, digamos, una tabla, ¿sí? Una base de datos relacional. Y aquí tenemos los campos, ¿sí? Entonces, aquí básicamente tenemos ID, título, precio, descripción, categoría, imagen y rating. Y el rating, si se dan cuenta, es como si hubiera una relación entre esta tabla, por ejemplo, que se llame productos y otra tabla que se llama rating, ¿sí? Porque ven aquí y este es otro objeto, ¿sí? Entonces, yo puedo tener eso. Entonces, ahí tenemos que crear dos estructuras de datos, una para productos y una para rating. Entonces, vamos a hacer dos cosas, vamos a crear dos estructuras de datos. Entonces, vamos a decirle a Ioni, generate, y vamos a crear una interfase. Realmente, la estructura de un dato se da a través de una interfase. Entonces, vamos a decirle interfase y vamos a crear que el dato, perdón, que la interfaz está dentro del directorio que se llama models, ¿sí? Que son los modelos, y que esta se va a llamar productos para dar estructura al dato. Entonces vemos aquí el directorio modelos y vemos aquí productos. También dijimos que teníamos que crear otra estructura del dato que es la de rating. Entonces vamos a hacer lo mismo, Ioni Generate, interfase, models y rating, ¿sí? Vamos a tener dos modelos. Entonces, en modelos deberíamos tener dos archivos, TS simplemente, que es products y rating. Entonces, ahí ya estamos estructurando, ¿sí? Nuestro directorio. Bien, entonces, ¿ahora qué más vamos a hacer? Vamos a entrar al modelo de productos. Entonces, dentro del modelo de productos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir la estructura del dato de productos como está viniendo. ¿Cómo está viniendo? Pues de acuerdo al API que les mostré que vamos a consumirla. Entonces, tiene ID, title, price, description, categorías y imagen rating. Entonces, vamos a decir que hay un ID que es de tipo number. Para que sea más fácil, hay un atributo de tipo title que es de tipo string. Hay descripción de tipo string también. Esta categoría, sí, perdón que la nombre en español, pero las estoy escribiendo en inglés de tipo string también.
Esta imagen también es de tipo stream y tenemos rating, que debe ser de tipo rating, ¿sí? Del modelo que creamos. Entonces, para que él consiguiera esta eh, objeto de tipo rating, vamos a la parte superior y le vamos a decir import. Y vamos a importar el modelo que creamos de rating. Rating, si lo encontramos. Si no, simplemente vamos a darle la ruta A. Vamos a ver si él lo reconoce acá. No lo está reconociendo. A veces lo reconoce, si se lo reconoce es mucho mejor porque si no me toca buscarlo. Entonces le voy a decir from y ahí le voy a decir rating y acá voy a decirle rating. Bien, entonces aquí voy a decirle que es de tipo rating, ¿sí? Entonces debe quedar con esta estructura, el dato de productos. Después de eso, vamos a crear la estructura de rating. Entonces voy a abrirlo. Y rating, ¿cuál estructura debe tener? Entonces la que aparece acá, que es rate y count. Entonces vamos a decirle, es de tipo number y count también es de tipo number. El number acepta también lo que le llaman los tipos float o double, ¿sí? Es el number, que ya sea un número entero o un número con decimales. Bien, entonces estamos aquí, ya creamos, salvamos. Recuerden siempre guardar o salvar, ¿sí? Guardar o salvar. Ya creamos la estructura del dato. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un servicio. Entonces vamos a decirle a Ioni, generate y crear un servicio. Service. Y lo mismo, sería en un directorio que se llame servicios y el servicio se va a llamar también products. Yo puedo tener un componente que se llame products, puedo tener una página que se llame products, puedo tener un modelo que se llame Produce y puedo tener un servicio que se llame Produce bajo el mismo nombre. Ambos, digamos, se comportan diferente. Entonces, no hay problema. Entonces, ahí tengo servicios, el servicio de productos y vemos que tengo aquí el servicio de productos, ¿sí? Entonces, todos los servicios los creo acá. Entonces, esas son, digamos, los 4 directorios que normalmente puedo crear directivas, pero digamos los 4 directorios principales con los que yo puedo crear, ya sea una aplicación web. Bien, entonces, ahora vamos a ir al componente principal. Ya creamos el modelo, pero ahora vamos a trabajar componentes. Entonces vamos al directorio principal. El directorio no, el componente principal es app-component.html. Entonces sobre este vamos, recuerden, para trabajar un componente y que yo pueda incluirlo aquí como un componente que se llame header, ¿sí? Cuando ustedes lo hacen y lo van a correr, él les va a presentar error. Entonces, si quieren, córrenlo. Voy a decirle a Ioniserver para explicarle qué deben hacer para corregir este error. Entonces, él va a correr, va a compilar, ahí en ese caso está compilando y ahorita posiblemente va a originar un error. Posible no, originó. Entonces, aquí están los errores.
Uno de los primeros errores es que él no reconoce el elemento app header. Entonces, como no lo reconoce, lo primero que debo hacer es ir a app module, ir primero hagamos lo primero, es ir a components, ir al componente header y entrar al TS del componente. Y primero adicionarle este atributo de standalone false. Eso es para decirle de que cada componente no va a controlar como las rutas, ¿sí? Entonces vamos a decirle que no, que va a ser false. Hay que adicionárselo sí o sí porque no lo hace directamente la Ioni. Entonces esto hay que adicionárselo. Entonces se lo adicionamos y luego hay que importar el componente. Entonces tenemos que ir a app module, que es donde se importan los componentes y los módulos. Entonces vamos a decirle acá import. Ah, vale, ya tenemos el header component, aquí ya lo tenemos, pero debemos colocarlo acá, en la parte de declaraciones y debemos exportarlo. Entonces vamos a decirle header component. Ah, ¿puedo subir un poco? Sí, un segundo acá. Estoy en app module. Entonces, en app module, por defecto, él ya adiciona el import. Lo que no adiciona es esta parte del export, que es poder trabajar el componente header a través de los otros componentes, como si fuera un padre e hijo. Solamente, bueno, hay que adicionarlo aquí en declaraciones, que no aparece, y aquí en export, ¿sí? Si no les aparece aquí, entonces lo adicionan también. Son varios, son aquí, aquí en declaraciones y aquí en export. Un segundo. Vale, ok. Entonces, no sé si lo dejaron de una vez corriendo, cuando lo salven, se van a dar cuenta en la parte de abajo. Bueno, aquí creo que fallo. Un segundo, un segundo. Ah, bueno. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a decirle control C y voy a decirle de nuevo a Ionic Server para ver si ya ha resuelto mi problema o sigue originando error. Vale, ahí sigue originando error, entonces ahí tenemos que mirar cuál es el otro error. Un segundo, esto me está generando ruido, esta pantallita que está originando. Vale. Me está diciendo, un segundo, declaraciones. Ah, aquí hay que quitarlo. En la parte donde dice import, hay que quitarlo. Hay que quitarlo. En la parte que dice import y lo mismo, creo que no quitamos uno. Un segundo. Bueno, no sé si lo han resuelto. Hay que quitarlo acá. El import que aparecía en header. Hay que quitarlo. Luego, si ustedes ven, dicen, ah,
Pero en componente homepage hay que adicionar otra vez el atributo standalone. Dice que no está declarado en el NG módulo. Entonces, de nuevo, hay que ir, digamos, al otro componente. Solamente hay que hacerlo en los componentes y en las páginas. Entonces, vamos a ir a la página home, al TypeScript y vamos a adicionar este atributo y vamos a decirle false. Entonces, lo salvamos. Una vez lo salvamos, ya vemos que está funcionando bien. Cargamos y ahí ya está cargando, ¿sí? Lo que se tiene por defecto. Entonces espero hasta aquí para que me puedan decir si lo están haciendo y si lo hicieron bien. Recuerden que deben ir a Homepage y adicionar el standalone en todos los componentes y las páginas funcionan como un componente, pero una versión, digámoslo, mejorada porque se comporta como una página. Eh, En estos dos tienen que adicionar este atributo standalone en este decorador. ¿Sí? Si ustedes ven la página, ay, esta cosita no me deja ver, dice el @component. ¿Sí? El decorador componente. Entonces, la página es un componente. Vale, súper. Bien, entonces, una vez ya estemos aquí, ya todo está ok. Entonces, de nuevo, voy a ir al componente principal, que es app component HTML. Ya funciona nuestro app header. Esto es un componente padre-hija. Este es el padre y el hijo es app header. Entonces, vamos a ir a app header, que es el HTML. Aquí, este de home, ¿cuál es? Este de home que está visualizando, ya les voy a decir, este de home es el que dice tipo page. Esto. Entonces, entramos a la página home y vamos a borrar todo esto que está aquí. Si quieren, solamente dejemos el componente Ion Content. Quitamos esto que dice Ion Header y dejamos simplemente Ion Content, pero vacío. O sea, así esta directiva y lo dejamos limpio de esta manera. Sí, aquí no va a haber nada. Y entonces vamos a ir al componente header. Y en el componente header vamos a adicionar algo que se llame Ion Header, que es otro componente, pero de Ioni, no propio de nosotros, sino es propio de Ioni. Y qué sé yo, y aquí vamos a colocarle título. Sí, ahí aparece el título. Para que aparezca y el contenido, si quieren, le colocan aquí contenido. Entonces, ahí va a aparecer uno encima del otro, ¿sí? Porque hay que colocar estilos. Bueno, y aquí puede ser Ion. Realmente la estructura es Ion Header, después viene Ion Title y dentro de Ion Title vamos a colocar el título. Esa es como la estructura y viene el toolbar. O sea, vienen muchos más elementos para que no se vea de esta manera. Pero bueno, lo que quiero explicar entonces ahora es que en este componente, el componente header y el componente principal, vamos a comunicar el componente padre con el componente principal, que es la comunicación que se puede dar entre un componente padre e hijo. Entonces, para esto, voy a ir al TypeScript del componente header y voy a crear aquí, este es el decorator tipo input. Y voy a crear aquí el título, ¿sí? Voy a crear
un tipo título. Eh, a ver. Tengo que importarlo aquí. Listo. Y voy a decirle que es de tipo string y vamos a decirle de esta manera. Sí, hay que importar el input. Entonces, ¿este qué va a hacer? Va a funcionar como una entrada para el componente hijo. ¿Sí? Entonces, básicamente yo voy a poder comunicar desde el componente padre al componente hijo. Entonces, una vez tengo esto y vamos a colocar que eso es otra, digamos, de las diapositivas que también estaba, el cómo podía ser el intercambio de información entre componentes, pero también entre la lógica y la vista. Entonces, en la vista de este componente, esto se llama interpolación, voy a colocar el nombre que sería título, ¿sí? Que es lo que tengo acá. Va a aparecer acá. Entonces, una vez ya está aquí, eh, voy a ir al componente padre y para llamar, digamos, desde el componente padre enviar la información, voy a llamar a title que he creado tipo input y voy a darle un título de la página, ¿sí? Y vamos a ver si me lo originó o me lo originó. Vamos a ver si lo hace. No lo está compilando, entonces voy a hacer algo. Voy a darle control C y voy a decirle Ionic Server. Bueno, a todas estas yo no lo llamé títulos, perdón. Era título que se llama en español. Yo lo llamé título. Aquí está en español, no title. Por eso tengo que llamarlo como título y darle el valor. Bien, entonces ahí está título de la página. ¿Sí? Entonces estoy enviando información desde el componente padre al componente hijo. ¿Sí? Y lo puedo hacer a través de input. Esa es una forma, digamos, de comunicarse con componentes que están relacionados. Ahora bien, vamos a hacer uso del service para poder visualizar, por ejemplo, este API, me voy acá, que tenemos acá, y para poder leer esta información y mostrarla, sí, en el home. Entonces, lo primero que debemos hacer es perdón, a servicios. Entonces, vamos a abrir Product Service. Entonces, en Product Service, como los vamos a comunicar con un API, normalmente se hace a través del protocolo HTTP. Entonces, debemos importar el módulo HTTP Client. ¿Dónde lo importamos? En app module, que es, digamos, el archivo principal donde podemos importar los módulos. Entonces, vamos a ir acá y le vamos a decir import y le vamos a decir HTTP, buscan Client Module. Si les aparece como me aparece a mí, como si estuviera ya obsoleto, ya en desuso, lo omiten, lo dejan, es decir, lo consideran, ¿sí? Lo toman en cuenta, no importa.
Porque puede ser la versión, sí, la versión de Angular que tienen instalado, sí. Entonces, luego profundizamos en ello, pero lo toman. Entonces, este básicamente es un módulo que me va a permitir trabajar con eh, una clase. Entonces, voy a importar. Aquí ya importé el módulo, pero también debo colocarlo donde dice imports. Aquí. Client Module. Tienen que fijarse que diga Client Module y no Client XS, ¿sí? Tienen que tener cuidado con eso, que eso afecta y luego les puede originar error. Sí, ahí van a aparecer y le van a decir, ah, está en desuso, ¿sí? Entonces ahí déjenlo por ahora y ya luego hablaremos de eso. Bien, una vez que ya lo tengan aquí, ya lo tienen ahí, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí posiblemente le van a tener que decir control C o parar el proyecto porque como ya están trayendo un nuevo módulo, necesitan volver a compilar todo. Entonces, aquí ya le hemos importado HTTP Client Module. Vamos a ir a servicio y en servicio vamos a hacer varias cosas. Uno, el servicio, si ustedes ven, es una clase. Es una clase que tiene un constructor y utiliza un decorador, ¿sí? Para que funcione esta clase o tenga esta clase el comportamiento de un servicio. Entonces, básicamente vamos a importar lo que les decía el HTTP client para poder trabajar con la clase HTTP, que es la que me va a permitir conectarme con el API externo o con cualquier API que yo haya desarrollado. Entonces, el servicio sirve también para comunicarme con dos componentes que no se encuentran relacionados. Entonces, aquí voy a tener HTTP cliente y voy a tener también que importar la estructura del dato, porque tenemos que leerlo y tenemos que guardarlo en una lista, ¿sí? De productos que tenga esa estructura. Entonces, vamos a decirle import y vamos a importar productos, el modelo que hemos creado o la estructura de ese dato. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle aquí, vamos a crear el API, la URL del API. Entonces vamos a decirle que la URL del API, porque debemos consumirla, tiene esta dirección, la copiamos y la pegamos aquí. Sí, eso también podría estar, a ver, yo veo una cosa en este archivo, pero luego lo vemos dentro de este directorio que se llama entornos o environment. Entonces tenemos ahí la URL del API. Una vez tengamos la URL del API, entonces vamos a hacer lo siguiente. En el constructor tipo privado, vamos a inicializar un atributo de tipo HTTP client para poder con ese objeto, perdón, poder interactuar y trabajar los diferentes métodos que tiene. Entonces vamos a decirle HTTP de tipo HTTP client. Entonces simplemente lo inicializamos, lo declaramos y por acá vamos a crear un método que se llame getAll, ¿sí? De obtener todos los datos. Por ahora voy a llamarlo así. Este método ahorita vamos a modificarlo. ¿Por qué?
Porque a la final este método, ¿qué tiene que hacer? Me tiene que retornar, cuando se vaya a llamar desde la página, me tiene que retornar toda la lista que voy a leer de aquí. Es decir, que este método debe ser de tipo products. Ay, ¿sí? Y debe retornar, ¿sí? Una lista de tipo productos. Debe ser así, perdón. ¿Sí? Y debe retornar algo. Pero debe retornarme, ¿sí? Cuando vaya a ser llamado. Porque debe ser llamado en la página home, este método. Entonces, básicamente, vamos a decirle ahora el que creamos, HTTP, vamos a hacer referencia, this, HTTP, punto, get, para obtener datos, que es uno de los métodos que se incluyen para consumir un API, que es el principal, get, obtener. Eso es como si hiciera un select, select asterisco from, por ejemplo, la tabla productos. Entonces vamos a decirle acá, get productos, y vamos a decirle que lea, vamos a pasarle, si ustedes ven, cuando ustedes le dicen get, él les dice cuál es la estructura, los parámetros que debe recibir. Entonces, uno de estos parámetros es la URL del API. Entonces, aquí voy a decirle this API URL. Bien, aquí vamos a hacer algo. Eh, Esto es para consumir el producto. Después, se debe trabajar para poderlo leer. Normalmente se trabaja un paradigma que se llama programación reactiva, que eso es lo que vamos a ver el lunes, más o menos cuando llevamos HTTP client. Y programación reactiva básicamente tiene dos componentes. Eso es porque tengo que enviar los datos, por ejemplo, tengo que hacer intercambio de información. Y ese intercambio de información es de manera asíncrona. Entonces, la programación reactiva básicamente lo que va a estar siempre es uno actúa como fuente y otro actúa como receptor, por decirlo así. Uno va a estar enviando los datos y el otro va a estar pendiente de que los datos se reciban. Entonces, en este caso, vamos a decirle que vamos a trabajar con una dependencia que se llama RxJS, que es el que permite trabajar la programación reactiva. No es programación por eventos, sino programación, paradigma de programación reactiva que también le llaman. Entonces, normalmente los componentes son un observador o un observable, que es como la fuente de la información. Entonces le vamos a decir que este va a ser como un observador, tiene que retornar y el otro va a ser el que va a recibir los datos. Entonces el observador, si ustedes se dan cuenta, él ya adicionó aquí la palabra observable, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con este error? Aquí me está diciendo que debo devolver de tipo productos. Vamos a ver si esta parte siempre se me olvida. No logro abrir y cerrar corchetes. Aquí es esto, pero debo abrir y cerrar corchetes porque no solamente vamos a recibir un dato, sino un arreglo de objetos. Oh, ¿por qué? Allá. Ahí. Entonces, debo decirle de esta manera y debo también decirle que él me debe retornar
aquí un, otra vez volví, se me, sí, que él debe retornar aquí una lista, pero de objetos. Si yo le digo solamente esto, me va a retornar un objeto. Y esto es una lista, lo que acabé de colocar. ¿Sí? Entonces, por eso debo especificar bien esta parte. Porque esto me va a retornar básicamente es una lista de objetos, el get. Una vez ya tenga esto, entonces básicamente voy a ir a, bien, ya tengo mi servicio, ¿sí? Ya tengo el servicio construido y tengo el get all. Aquí se pueden construir todos los demás métodos, pero solamente vamos a consumir el leer. Este funciona como el leer. Entonces vamos a ir a, aquí creo que me equivoqué y debería, ah, no, sí, está bien. Segundo. Sí, sí, sí. Entonces, aquí ya lo tenemos. Vamos a salvar y vamos a abrir el, la página home. Pero vamos a adicionar la página home, la lógica, el TypeScript. Entonces, aquí. Este es un componente que va a consumir ese servicio. Entonces, lo mismo, importa el servicio. Entonces, es service, se llama product service. Creo que normalmente se llama así, product service. Simplemente lo colocamos o que lo autocomplete y ahí ya coloca toda la ruta del servicio. Y aquí debemos inicializarlo. Entonces debemos decirle lo mismo, private si queremos o simplemente no le colocan private. Voy a decirle servicio producto en español, perdón la mezcla, pero es para que puedan diferenciar que es de tipo product service. Entonces, una vez ya lo inicialicé, también tengo que importar la estructura del dato. ¿Por qué? Porque la estructura del dato debo recibirla, pero debo guardarla también en una lista, ¿sí? Dentro de la página. Pues vamos a leer los datos, pero debo guardarlos o asignárselo a una lista. Entonces vamos a decirle import y vamos a crear de nuevo, a importar, perdón, la estructura del dato productos. Entonces aquí vamos a crear una lista de productos. Y esta lista de productos vamos a decirle que sea de tipo products y vamos a crearla vacía, ¿sí? Entonces ahí estamos creando una lista con la estructura productos y que sea vacía. Entonces, este básicamente es un método que permite que cuando se inicialice se cargue el componente, ¿sí? Que funciona home como componente eh, haga lo que debe hacer aquí, lo que haya dentro de este. Y básicamente, entonces aquí vamos a hacer el llamado a get all. Entonces, para hacer el llamado, debemos llamar a servicio producto punto, ¿sí? This punto servicio producto, get all y le damos punto. Cuando le damos punto, recuerden que funciona como programación reactiva, que el otro es un observable. Es una fuente de información y debe otro recibir esa información. Entonces, aquí le llaman el suscriptor. Entonces, el suscriptor, que es el observador, ¿sí? Que es el componente, eso luego también lo vamos a ver, digamos, en la teoría. Entonces, él normalmente debe recibir. Debe llamarse ay, con llave. Si ustedes ven, aquí me están diciendo la estructura.
¿sí? Entonces normalmente viene de tipo nets, un dato, que es los datos que voy a recibir. Esto es función flecha, y esto es básicamente decirle que los datos que voy a recibir los guarde en lista productos. No sé si me equivoqué en algo. Los datos que voy a recibir los guardé en lista productos. A ver, veo algo si me equivoqué. Un segundo. Quiero mirar en la estructura que aparece acá. NES, dos puntos. Bueno, si no, ahorita miramos el error que si nos arroja error. Y también podemos manejar errores, ¿sí? Entonces también podemos manejar error por si, por ejemplo, nos origina un error, entonces simplemente lo imprimimos en consola diciendo o console error. No sé, no se cargaron los datos, ¿sí? Este va leyendo dato por dato. Este, bueno, ahora miremos a ver, es que creo que ahí falta algo, pero no recuerdo. Bien, una vez lo tengo así, entonces ya tengo los datos y los datos se están guardando en lista productos. Entonces por ahora vamos a correr para ver si nos corre bien. Recuerden que tienen que salvar, si no guardan, sí, él les va a reconocer algún error. Por ejemplo, aquí ya me arrojó un error que me lo esperaba, es por esto. Pero vamos a ir acá a los errores. Pero no es por esto, es algo con un segundo. Eh, no tiene nada que ver con esto. A ver, voy a hacer algo, un segundo. No sé si este es el que está formando el conflicto, pero este error no tiene, no es con un paquete. Mm, es con algo de app module. Un segundo, voy a ir a app module para ver qué. Ah, vale, es que aquí está mal. Aquí me importó una cosa que no debería importarme. Entonces voy a volver a decirle. No, me está importando mal un módulo. Un segundo. A ver si me importa HTTP. Vale, ahí creo que ya lo hizo. Un segundo. Ahí ya lo hizo. Vale. Entonces, de nuevo, no sé por qué automáticamente lo está reconociendo. Bueno, ese es su seco, el Visual Studio Code. Entonces aquí voy a decirle este y voy a cerciorarme. Voy a ir, tengo muchas ventanas aquí. Más bien vamos para esta. Y voy a abrir acá en herramientas de desarrollador. Si me sale algún error. Sí, en la parte de consola. Vale, no me sale error. Pero voy a decirle algo. Aquí después de que termine el subscribe, voy a decirle que imprima en consola lista productos.
Vale, entonces si ustedes ven, claro, aparece vacío, es porque no se están, a ver, mapa, no se están leyendo los datos y era por lo que les decía que tenía algo aquí. Creo que me faltó algo, un segundo. No sé si hay algo que me falta. Un segundo, NES, declarato, pero su valor nunca se lee. NES dos puntos datos, llama. No, pero esto, a ver, no sé si lo estoy haciendo bien. No, ahí está vacío. Un segundo, a ver, ¿qué hice mal? Vuelvo y leo el NES de acá. Voy a quitar esto y voy a leer el NES de acá. En la ayuda. Es que no me sale la ayuda. Un segundo. Esto no me deja ver. Eh, no hay algo que he hecho mal. Igual ya lo tengo desarrollado, pero entonces me va a tocar, a ver, un segundo, ¿qué hice mal? Un segundo, miro acá. Este es el que voy a subir de ustedes. Servicios, no, componentes, page, producto. Este. Eh, sí está lista productos. Lista productos.data, que es lo que les decía, pero no sé por qué es el error que está originando. Dice, no se puede asignar al tipo products. Ah, al tipo products. Ah, denme un segundo, creo que hice, esto es por el servicio. Entonces, déjenme mirar acá. Sí, está bien el servicio, pero no sé si coloqué algo. Voy a hacer algo, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto y voy a cerrar esto, guardar y voy a volver a abrir servicio. Ah, será por, ¿no? Es de tipo productos y voy a abrir otra vez página. Dice, no se puede asignar el tipo productos vacío. No lo está leyendo. Un segundo.
Claro, es que este le está tomando vacío como si no lo estuviera leyendo de aquí. El API res y vuelvo a abrir si es que hice algo raro en la creación del servicio. Ah, creo que yo, no, esto. Ahí ya está. Yo le había colocado y esto ya hay que quitárselo porque esto, la fuente de datos es del observable. Vale, entonces aquí ya debería en esta parte cargar los datos que, a ver, voy a decirle control C, cargo de nuevo, ahí está compilando y acá, bueno, ahora lo leemos de nuevo. Voy acá, sigue llamándolo vacío, pero vamos a hacer algo. Ahora miramos esta parte, entonces, para poder acelerar. Entonces, ahora revisamos si está trayendo los datos o no. Entonces, vamos a ir a la vista. Y en la vista, que es el HTML, vamos a leer los datos. Entonces, para leer los datos, podemos trabajar con un Ion Grid, que es una grilla que habíamos visto. Y la grilla, recuerden que tiene para trabajar filas y columnas. Filas y columnas. Y las que se repiten son las columnas. Entonces, por ejemplo, aquí pueden trabajar una directiva que se llama la NG for para poder iterar y leer todas las listas de objetos, que en este caso sería de lista productos, ¿sí? Leer el elemento o también mirar si les reconoce el NG for. Es decir, aquí podían instalar una extensión eh, y esta extensión que pueden instalar es una que se llama de Angular, que puede ser la snippets, dependiendo de la versión de Angular que tenga, pero hay una que es general. Un segundo, yo ya la tengo instalada. Pueden instalar esta y también una que sea Angular Snippet, pero sin versión. Si no, fíjense qué versión tienen de Ioni. Recuerden que para saber la versión de Ioni, normalmente pueden decirle aquí Ioni, versión y Ioni info. No, aquí en Ioni info les puede decir o dentro del directorio package.json también les dice la versión de Angular. Eh, Aquí. Les dice, por ejemplo, yo tengo la versión 19, ¿sí? Le están diciendo que tengo la versión 19. Entonces, quizás a mí no me funciona, ¿sí? Este de versión 18 o versión 17. Entonces, deben fijarse en eso. Entonces, ahí, cuando ustedes le dicen NG for, él automáticamente, ¿sí? Ahí ya origina esta estructura y ahí se ahorran bastante. Entonces, simplemente el list lo colocan como lista productos y aquí comienza a recorrer cada objeto y para llamarlo, entonces simplemente llave y le dice ítem punto, el primero se llamaba title y ahí ya lo llaman. Si llaman el primer atributo del valor de title. Entonces acá eh, tengo que cargarlo y le digo Ionic Server.
Y ahí aparece toda la lista de los productos, ¿sí? Que estamos consumiendo acá, que son estos que están acá, ¿sí? Entonces, la idea es que recuerden que cuando vimos el grid, uno lo puede configurar a 12 pantallas, ¿sí? Había cierta información, ¿sí? Para decirle cómo queríamos que configurara. ¿Y eso para qué era? Para que pudiera adaptarse a los tamaños, ¿sí? Que hay que colocarle más información. Sí, aquí hay que colocarle más. El eje creo que era a 4, ¿sí? Bueno, ahí se configura. Y acá básicamente entonces ya pueden leer, por ejemplo, eh, las imágenes, sí, punto image. Aquí pueden decirle, por ejemplo, pueden mezclar también etiquetas de Ionic con etiquetas HTML. Entonces, no sé, los títulos quieren tener encabezado H2. Sí, eso se puede hacer dentro de Ionic. Puedo decirle acá, no sé, salto de párrafo y acá colocar la imagen, o también puedo utilizar el componente Ion Card, ¿sí? Que es como tipo tarjeta, y dentro de esto meter el título, la imagen, ¿sí? Entonces tipo tarjeta, sí lo visualiza de esta manera. La imagen, aquí, perdón, está mal. La imagen es la etiqueta IMG. Aquí funciona como una directiva. Ay. Y aquí se coloca sin doble llave. Entonces, CRC, y se coloca en doble comillas. Entonces, ahí está la imagen. Quizás me va a mostrar, ¿sí? Una imagen reducida. Ahí ya hay que hacerle estilos. eh, Se le puede adicionar mucho más cosas, qué sé yo. También visualizar, por ejemplo, la estructura del otro dato que creamos. Ahí, llave, del rating. Entonces, item.rating.com, que fue la estructura del dato que creamos. Entonces, acá. eh, Salvar y que lo visualice. Es que lo visualice. Writing. Dos puntos. Salvo. No está compilando. Ahora sí. Y ahí ya figura. ¿Sí? El writing. Con la estructura de datos que creamos. Y podemos acceder, ¿sí? Al puntuación o ya sea al conteo. ¿Qué más? Esto ya es, digamos, es estilos que se le deben colocar, pero ahí ya estamos leyendo el dato y podemos adicionarle, que no alcanzamos y lo voy a subir en el ejemplo que hice, botones. Entonces, por ejemplo, hay un botón, por ejemplo, que hice el de agregar el carrito. Entonces, adicionar al carrito. Entonces, en el hay un botón, yo puedo trabajar el evento click que llame a un método que se llama addCard. Y aquí podríamos tener también otro servicio, ¿sí? O simplemente colocar el método, el llamado de este método, esta función, dentro de la lógica aquí. Simplemente addCard, ¿sí? Y lo llamo de esta manera, como aparece acá. Entonces ahí en el que les voy a compartir está todo completo. Adiciono el producto al carrito y aparece en la parte superior como el icono del carrito, ¿sí? Para que puedan mirar esa funcionalidad. Bien, eso sería todo por hoy. Voy a darles stop. No sé si llegaron. Sí, hay muchas cosas que hice.
Entonces, no sé si llegaron a seguirme a todo. Voy a darles toda la grabación.